Hola, ¿cómo está? Yo me llamo Daniel Rodríguez del Fairfax Falls Church Community Services Board. Yo estoy aquí hoy para informar y alertar la comunidad de un problema que existe en Virginia. El problema que tenemos es el uso y abuso de opioides. Los opioides son una clase de medicamento y droga que incluyen heroína y medicamentos recetados para el dolor. Por ejemplo, hay pastillas que se llaman Percocet, Oxycontin, Vicodin. Estas pastillas ahora en la calle están combinadas con otra droga que se llama fentanyl. Fentanyl es una droga muy poderosa, más poderosa que la heroína. Esta combinación de drogas está causando la muerte de muchos de los jóvenes en nuestras familias. Es sumamente importante para ustedes identificar las síntomas de un sobredosis. Algunas de las señas son: la persona no responde, no importa si le grita o lo toca, la persona no responde. El respiro de la persona está pesada y muchas veces se oye como si la persona está sofocándose. Los labios y las uñas de la persona cambian de color. Muchas veces se ve azul. Si usted ve cualquier de estas señas, por favor, llame 911. Usted tiene el derecho para recibir la ayuda que tú necesitas para ayudar y salvarle la vida a un familiar o un conocido. El condado de Fairfax tiene servicios para ayudarte a manejar estas situaciones de abuso de droga. Por favor, si tienes preguntas o preocupaciones, llame el CSB Entry and Referral al 703-383-8500 durante las horas de negocios. También, el condado de Fairfax tiene cursos que enseñan a uno para identificar y prevenir el sobredosis. Este curso se llama el Revive. Debajo en la pantalla tengo el website para usted aplicar para estos cursos. Gracias.